sesión. Ya. Entonces, este es el para... Ya, este es el suyo. Este hay que hacerlo correr, diputado, que es el que... Para cada diputado. Lo tengo. Ah, lo tiene ya. Hay que correr para allá. Ya. Bueno, en el acta de la sesión... En el acta de la sesión número 5 se da por aprobada. El acta de la sesión número 6 queda a disposición de las señoras y señores diputados y el señor secretario dará lectura a la cuenta. No hay cuenta, presidente. Ok, no hay cuenta. En relación a la presente sesión, tiene el propósito de analizar el preinforme elaborado por la Secretaría respecto de la acusación constitucional deducida por los diputados señores Zafirio, Becker, Belolio, Berger, Coloma, Gaona, García, Cast, don José Antonio, Mirosevich, Norambuena, Radguet y la diputada señora Molina, en contra de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, doña Mónica Javiera Blanco Suárez. Yo quisiera proponer que pudiéramos hacer lectura del documento que nos ha propuesto la Secretaría, que pudiésemos aprobarlo o hacerle las incorporaciones que consideráramos necesarias o derechamente rechazarlo, cosa que no creo, porque la Secretaría ha hecho un trabajo muy serio y contundente respecto del trabajo que hemos llevado adelante, pero hacer las incorporaciones necesarias para que este sea el documento final del cual vamos a hacer lectura e informe a la sala el día de mañana. Por lo tanto, independiente de eso, quiero recordar que mañana, posterior a la cuestión previa, si es que ésta se presentara, que lo más probable es que sea así, porque al menos ya existe una cuestión previa que fue presentada a esta comisión por el abogado defensor Jorge Correa Sutil. El día de mañana, posterior a eso, lo que dice el reglamento es que los diputados de la comisión harán uso de la palabra para referirse al punto. En ese uso de la palabra para referirse al punto pudiese ser una referencia a la cuestión previa propiamente tal o incluso a todos los elementos que han sido parte de la discusión de esta comisión, que ha estado un poco mezclado entre la cuestión previa y el fondo jurídico finalmente, que es lo que nos ha convocado. El informe que ha hecho la Secretaría es un informe basado meramente en lo jurídico, por lo tanto, cualquier argumento político que los parlamentarios miembros de esta comisión quisieran incorporar dentro del debate van a tener la oportunidad de hacerlo. Yo quisiera acordar, ya que bueno, estuvo por aquí el presidente de la Cámara para poder preguntarnos sobre el cómo ordenar los tiempos del día de mañana, yo quisiera proponer que nosotros mismos como comisión propusiéramos un máximo de 5 minutos por argumentación por cada parlamentario de la comisión en relación a los argumentos y a lo que considera respecto de este punto. Sobre el punto, diputado Cort. Gracias, presidenta. Sobre el punto, lo que sí me gustaría que la Secretaría, para que todos entendamos lo mismo y tengamos la definición oficial, nos explique en qué momento procedería a hablar, porque el reglamento dice que una vez deducida la cuestión previa, se oye a los diputados. Entonces, ¿cuál es el sistema? Si va a hablar primero la defensa de la ministra, podría... Es que eso pero que lo quiero... Sí, bueno, que podría... Estemos todos de acuerdo en que vamos a hablar 5 minutos en un momento después de la ministra. Podría leerlo, está explícitamente claro en el reglamento, así que yo le pediría a la Secretaría que lo lea del 335, si no me equivoco, del 43 y 41 del reglamento. La ley orgánica, presidenta. De la ley orgánica. De la ley orgánica del Congreso Constitucional Nacional, del Congreso. Dice en el artículo 43, antes de que la Cámara de Diputados inicie el debate a que se refiere el artículo siguiente, solo el afectado podrá deducir de palabra o por escrito la cuestión previa de que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala. Deducida la cuestión previa, la Cámara la resolverá por mayoría de diputados presentes, después de oír a los diputados miembros de la comisión informante. Leo. Eso es lo pertinente, es lo que resuelve la duda del señor parlamentario. No, pero sería entonces, al deducir la cuestión previa... Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Al deducir la cuestión previa, la afectada, en este caso, la ministra, a través de ella o de su abogado defensor... O ambos. O ambos, finalmente.
Después de ese plazo venimos la opción de los 5 minutos nuestros y tienen derecho a respondernos la ministra nuevamente o se vota ahí. Yo tengo la impresión. Esa es mi duda. Yo tengo y ahí yo tengo la siguiente duda. Nosotros tenemos un informe como comisión, que es el informe oficial, ¿De acuerdo? independiente del pronunciamiento particular que pueda hacer cada parlamentario. Entonces, yo tengo la impresión de que el mecanismo correcto sería que se hiciera defensa, digamos, de la cuestión previa por parte de la parte defensora. Posterior a eso, se hiciera inmediatamente lectura del informe de la Comisión de la Acusación Constitucional, que es lo que vamos a aprobar ahora, y posterior a eso, inmediatamente después de la lectura de la acusación constitucional, me imagino todos los parlamentarios previamente respaldando lo que acordemos aquí en la comisión, puedan hacer argumentación haciendo puntos o cada uno de los puntos políticos que cada uno de nosotros quiere llevar adelante, ¿cierto?, dentro del debate. Y posterior a eso, de forma inmediata, viene la votación de la cuestión previa. Habiéndose acogido la cuestión previa, el debate queda hasta ahí. Rechazándose la cuestión previa, el debate continúa en función de los argumentos de fondo que también nosotros tenemos también un informe vinculado a lo de fondo, ¿cierto?, que es lo que trabajamos la semana pasada y que se presentó también a esta Cámara, o sea, a esta comisión, donde también entiendo que la comisión nuevamente haría lectura de ese informe, pero solamente en esa oportunidad, ¿no? Después de la cuestión previa, solamente. se hace la cuestión previa, después el discurso de ustedes y después se vota la cuestión previa. Si se rechaza la cuestión previa, entramos ya a la... Sí, pero es que hay dos discursos distintos. ¿La votación es en el momento, Presidenta? Sí, la votación es en el momento. Todos los diputados en la sala. Entonces, es en el momento. Ya, y se le da algún momento la palabra. Entiendo que la palabra se le podría dar al acusador o al coordinador de los acusadores. Si se aprueba la cuestión previa. Si se rechaza la cuestión. No, si se aprueba. Si se aprueba la cuestión previa, que en el fondo es aprobar la defensa, ¿sí? Si se aprueba la cuestión previa, no. Si se aprueba la cuestión previa, llegamos hasta ahí. Si se rechaza la cuestión previa, se le da la palabra nuevamente a la defensa y posteriormente a uno de los, claro, a alguien que quisiera argumentar, ya sea los acusadores, el representante de los parlamentarios acusadores o alguien que quisiera hablar a favor del fondo de la acusación. Esa es la pregunta. Nosotros como miembros de la comisión ya no tenemos el derecho o la obligación, como se pudiera entender, de hablar con respecto a la comisión, porque ya entramos en una arena política, entiendo yo. Ya. Mira, lo voy a leer, artículo 44. Desechada la cuestión previa o si ésta no se hubiera deducido, la sala de la Cámara de Diputados procederá del siguiente modo. A. Si el informe de la comisión recomendara aprobar la acusación, se dará la palabra al diputado que la mayoría de la comisión haya designado para sostenerla y después se oirá al afectado si estuviera presente o se leerá la defensa escrita que haya enviado. Ahora, si el informe recomendara aprobar la acusación, este informe no está recomendando aprobar la acusación, por lo tanto, el siguiente caso, que es el B, si el informe de la comisión recomendara rechazar la acusación, se dará la palabra a un diputado que la sostenga y después podrá contestar el afectado o si este no lo hiciere, un diputado partidario de que se deseche. ¿Se entiende? Ya. Así sería el procedimiento. Bueno, un tecito, por favor. Sí, gracias. Bueno, entonces yo, diputado Flores, sí. Presidenta, antes de entrar a la lectura del documento, yo quisiera consultar si en todas las intervenciones de sala los parlamentarios tenemos posibilidad de hablar hasta 10 minutos. Acordar a priori 5 minutos es probablemente cercenar alguna de las intervenciones, sea para justificar la acusación o sea para no justificarla. Yo preferiría proponer que sean los 10 minutos tradicionales y si alguno estima hablar 5, bueno, está bien, pero no partir a priori cortando esa posibilidad si es que hubiese necesidad de argumentar con más tranquilidad o con más profundidad. Propongo. De acuerdo. Eso era solamente en relación, más que al resto de los parlamentarios, a nosotros, ¿eh? Ya, perfecto. Bueno, entonces mantengamos los 10 minutos. Yo creo que eso es van a ser 50 minutos entre los 5.
o hasta 50 minutos, pero es lo que hay que tener en consideración, considerando que el presidente de la Cámara pretende hacer una sesión normal, por lo tanto va a haber otro punto previo a este, que es un punto de la tabla que estaba pendiente, ¿cierto?, que hasta donde entiendo es de fácil despacho, pero bueno, la idea, yo no sé, por ejemplo, si la defensa tiene limitación de tiempo respecto de la cuestión previa. La defensa no tiene limitación de tiempo respecto de la cuestión previa, entonces también, bueno, nosotros hagamos criterio de que mantengamos un máximo de 10 minutos, pero si cada uno de nosotros puede acotar al máximo posible la intervención entregando los puntos principales de lo que ha sido este debate y discusión, lo tomamos así. Entonces acordamos 10 minutos por parlamentario, al menos eso vamos a promover, ¿cierto?, a la reunión de comité, que se va a resolver el día de mañana, pero también si la reunión de comité resuelve algo distinto, esto queda claro, esto queda sin efecto, digamos, o sea, para que también quede claro, porque si la reunión de comité el día de mañana plantea que son 5 minutos por parlamentario de los parlamentarios de la comisión, eso va a quedar supeditado a cómo la reunión de comité resuelva o determine, ¿cierto?, el ordenamiento. Hagámosle saber nuestra posición, secretario, por escrito, a los comités que se reúnen mañana por la mañana a las 9:30. Nosotros como comisión hagámosle saber que creemos que se debe respetar el máximo de los 10 minutos por cada parlamentario de la comisión para poder argumentar nuestra posición respecto de la acusación constitucional. Más allá, aparte del informe que vamos a hacer lectura, ¿no?, que ese se hace lectura por parte de la presidenta. Bueno, y si alguien no quisiera intervenir, obviamente también está en su derecho a hacerlo. Si alguno de los miembros de esta comisión dice no quiero intervenir en la sala, también está en su derecho a poder hacerlo. Bueno, entonces para no retrasar más lo que nos convoca en esta comisión, yo le voy a dar la palabra al señor secretario para que él pueda hacer lectura del documento que fue enviado a partir de la última discusión que nosotros dimos cuando se hizo la votación en general respecto de la procedencia o no de esta acusación constitucional desde una perspectiva absolutamente jurídica. Secretario, tiene la palabra. Nosotros acordamos desde el día 1, ¿cierto?, que no íbamos a cerrar las puertas a la prensa ni a nadie quien quisiera estar presente en esta reunión. Lo que yo quisiera pedir, lo que yo quisiera solicitar en virtud de nuestro mismo acuerdo y de que finalmente no queremos coartar que la información esté puesta a disposición, lo que sí nos parece importante resguardar es que este no es un informe definitivo. El informe acá se va a sancionar, por lo tanto a lo que se le va a dar lectura no necesariamente va a ser lo mismo que se va a dar lectura el día de mañana en la sala. A propósito de solo solicitar por un tema de acuerdo y de buena fe, digamos, entre los medios de comunicación y esta comisión, que siempre ha querido estar abierta, ¿cierto?, a la transparencia y poder comunicar todo lo que se discuta, de que no se vaya a publicar este documento previamente, ya que no es un documento todavía oficial de lo que la comisión va a plantear mientras nosotros no lo aprobemos. ¿Estamos de acuerdo? Le voy a preguntar a la prensa si todos mueven la cabeza, sí, pero se lo agradecemos. Gracias, muchachos. Ya, tiene la palabra. El voto de mayoría acoge el planteamiento contenido en el escrito de contestación de la acusación, que resulta acreditado por los documentos que adjunta, e igualmente comparte los argumentos dados por los académicos, profesores de Derecho Constitucional, que concurrieron en las sesiones de la comisión y sobre los cuales cabe fundar los siguientes razonamientos. Sobre haber infringido los artículos 8 y 52, número 1, letras B y C de la Constitución Política de la República. Que la imputación de haber infringido abiertamente el principio de probidad al actuar en forma deshonesta, comillas, faltando a la verdad, al entregar a sabiendas falsas cifras de niños fallecidos que se encontraban bajo la tutela del Sename, se atribuye al Ministerio de Justicia y no personalmente a la acusada, y al mismo tiempo se le atribuye una conducta distinta e incompatible con la anterior, pues se le acusa de una omisión evasiva al afirmarse que resulta evidente que la ministra Blanco no ha dado cumplimiento a estos imperativos constitucionales, ya que no dio respuesta a las preguntas que motivaron su citación el pasado 2 de agosto, en la que requería la información, la ministra y acusada se limitó a responder con evasivas.
También se le acusa de una tercera conducta, incompatible con las dos anteriores, como es la de haber entregado información contradictoria a la que se proporcionó a la Oficina Regional de la UNICEF en el año 2012, es decir, respecto a información entregada durante el gobierno anterior. Segundo, que en cuanto a la respuesta que se acusa de falsa, dada por el Ministerio de Justicia, esta se motivó a raíz de una solicitud de antecedentes pedidas por el señor diputado coordinador, no en el marco de una comisión especial investigadora, lo que hace enteramente inaplicable e inatingente la invocación que se hace a la letra C del número 1 del artículo 52 de la Carta Constitucional, que trata de comisiones especiales investigadoras. Y tratándose de la interpelación, la señora ministra se abstuvo de dar cifras de fallecidos, por no contar todavía con ellas, por lo que tampoco cabe acusarla de haber infringido el artículo 52, numeral primero, letra B, que trata de estas citaciones. Que la académica Miriam Enríquez, profesora y doctora de la Universidad de Chile, Católica de Chile, de Alberto Hurtado, sostuvo en sesión a mayor abundamiento, comillas, entendidas así las normas, y a diferencia de lo que expresa la acusación constitucional, la ministra sí cumplió con las obligaciones impuestas, pues concurrió a dicha instancia y entregó la respuesta y los antecedentes solicitados. Mal podría entonces imputársela un incumplimiento. Cuestión distinta es que las respuestas brindadas y los antecedentes allegados no satisfagan las expectativas de quienes los reciben. En los sistemas parlamentarios existe una institución que sirve para responsabilizar a un ministro cuando las respuestas que entrega el Congreso no son satisfactorias. Se trata de una interpelación ministerial y en ella se persigue la responsabilidad política. Pero como ya se ha dicho, en nuestro país rige un sistema presidencial y la acusación constitucional procede para perseguir responsabilidades jurídicas. De esta forma, la causal fundada en la infracción a la Constitución derivada del incumplimiento de las obligaciones contiene el artículo 52, número 1, letras B y C, improcedente, pues los hechos en que se pretende fundarse no se asemejan a ninguna causal de la acusación constitucional, buscando hacer efectiva la responsabilidad política de la acusada, lo que contraviene nuestro régimen presidencial. 4. Que por otra parte, sobre infringir o faltar al principio de probidad, la académica citada y el profesor Zapata se manifiestan contestes en cuanto sostienen que no resulta posible fundar una acusación constitucional en la infracción de un principio, pues los principios son máximas de optimización, que las autoridades deben intentar alcanzar en la mayor medida posible, pero siempre sopesándolos con el cumplimiento de otros principios como los que típicamente se tensionan. La profesora, además, fue particularmente enfática a este respecto, haciendo notar que en los principios, a diferencia de las reglas, no se especifican las consecuencias jurídicas, por lo que no resulta posible definir con exactitud cuál es la conducta esperada prohibida. Más bien, en la opinión de la literatura especializada, se trataría de una directriz general de comportamiento y de un objetivo que se debe ser perseguido en la medida de lo posible, a diferencia de las reglas que pueden cumplirse o infringirse. Los principios no pueden ser incumplidos. Sobre esa base concluyó: así concedido el principio de probidad, no es posible afirmar que la infracción a la Constitución en que hubiera incurrido la ministra Javiera Blanco es al principio de probidad, pues este no es susceptible de ser incumplido, ya que por su naturaleza demanda ser tenido como un orientador del desempeño. En tal sentido, la causal fundada en la infracción de la Constitución derivada de no cumplir el principio de probidad es improcedente, por cuanto imputa la infracción de una norma constitucional imposible de ser infringida. Quinto, que la Ley Orgánica de Base General de la Administración del Estado define en su artículo 52 el principio de probidad como el deber de observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular. Una vez más, se trata de conceptos relativamente indeterminados, aunque algo más específicos. La mayor parte de las figuras penales de funcionarios públicos contra la probidad exigen que el ilícito se cometa en beneficio propio del infractor o de un tercero. Malversación, tráfico de influencia, la mayor parte de los delitos de prevaricación y la violación de secreto. Sexto, que no se ha acreditado, por tanto, deshonestidad alguna en la entrega de cifras, ya que las diferencias numéricas que se denuncian fueron producto de una comparación impropia entre categorías distintas. En efecto, la información fue proporcionada por el director del Sename y remitida a esta honorable Cámara de Diputados por el subsecretario de Justicia. La cifra informada en esa oportunidad por el director nacional del Sename no incluye datos de adultos ni de personas sometidas al sistema de justicia juvenil o sujetas a algún otro vínculo con Sename, distinto a aquel expresamente requerido e informado. Si se compara con la que aparece en los anuarios del Sename, esta incluye solo la cifra de niñas, niños y adolescentes fallecidos en el sistema de justicia juvenil y solo excepcionalmente el sistema de protección en su edición del año 2014. Séptimo, que el profesor Víctor Manuel Avilés explica en sesión: esta causal requiere prueba de actitud imputable subjetiva y personalmente,
No basta el mero error ni error imputable a otras personas. En la especie podría haber un error imputable a otra persona. En caso alguno, una falsedad deshonesta imputable a la ministra. Esa es la primera causal, presidente. ¿Propone usted que lo vayamos revisando por causal? Sí. Ya, perfecto. Ya. Bueno, hacemos la propuesta de que para hacerlo más ejecutivo, mucho más preciso, podamos irlo revisando por causal, en cuestionamiento de que cada uno de nosotros pueda considerar que la argumentación de la primera causal y las razones por las cuales fue desestimada pueda estar incompleta o que hay algún elemento que debiese estar incorporado desde el punto de vista de la argumentación jurídica. Diputado Cort, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Por su intermedio a la Secretaría. Y si bien compartiendo el objetivo de los cuales nosotros argumentamos que no estábamos de acuerdo con esta acusación, me gustaría preguntarle, porque usted cita principalmente a la profesora que viene y en paralelo al profesor Zapata y al profesor Avilés en su argumento. Con mayor ahínco a una profesora, por eso hago mención a ella, que a los otros dos. Pero al respecto, ¿hay jurisprudencia de alguna anterior acusación constitucional con respecto a este mismo hecho? Porque como lo caracterizan de imputable, finalmente no se puede acusar a alguien de que faltó la probidad desde este punto de vista, y entiendo también el concepto de que para que exista un cargo de este tipo tiene que ser con beneficio propio. O sea, si hay algún tipo de coimas o cohecho o corrupción, por ejemplo, tiene que ser para beneficio propio o de alguien relacionado. ¿Hay jurisprudencia en acusaciones constitucionales anteriores con respecto a esto? ¿O primera vez que se acusa constitucionalmente a alguien por faltar a la probidad? Gracias, presidente. Adelante, diputado. Yo solamente me hice cargo de los descargos que hizo la defensa en su escrito de contestación a la acusación. Y el hecho de que los 4 profesores que vinieron fueron contesten establecer que lo que está relatando aquí en este escrito, digamos. Gracias, presidente. ¿Algún otro elemento que se quisiera incorporar? Diputado Flores. Presidenta, independientemente de la manera en que se puedan presentar los argumentos o más bien la información que ha resumido la exposición de los invitados y los invitados de tanto de la parte acusadora como de nosotros, los miembros de la comisión, creo que es un resumen que en definitiva captura lo que los expositores han planteado, que en esta acusación no cabe la causal 1 de vulneración de la probidad. Hay una cuestión que es principalmente una coincidencia de las exposiciones respecto de que un principio, digamos, no puede ser juzgable. Y claramente la acusación del diputado Zafirio, y entiendo que a eso se refiere como coordinador, ¿no? Sí. El término diputado coordinador se refiere al diputado Zafirio. Ya, para que quede claro. Básicamente se refiere a citar cifras falsas, comillas, o por no responder y responder con evasivas, comillas. Esas son las dos acusaciones fundamentales. Yo creo que en el documento resumen está suficientemente expresado por qué no es atendible. A mí me parece bien. Diputado, no, yo quisiera ver si hay alguien más que quiera incorporar algún elemento antes de cerrar el primer punto. Sigamos adelante entonces, secretario. Capítulo 2. Sobre haber dejado sin ejecución las leyes. Dejar sin aplicación la Convención de los Derechos del Niño y el artículo 2, letra I del Decreto Ley 3346 en relación con el artículo 1 del Decreto Ley 2465. No haberse hecho cargo del observado en el informe de auditoría de la Contraloría General de la República que da cuenta de una serie de falencias e irregularidades detectadas en el Centro Dependiente del Sename. Número 8. Que la Convención de Derechos del Niño, en lo pertinente, obliga a que todas las medidas concernientes a los niños consideren primordialmente atender su interés superior, que los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, estableciendo que, con este fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Y, por último, dispone que los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios, establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan con las normas establecidas por las autoridades competentes,
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. A su turno, en lo atingente, el Decreto Ley 3346 preceptúa, comillas, artículo 2, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos corresponden las siguientes funciones: y dictar normas e impartir instrucciones a que deben sujetarse sus servicios dependientes y fiscalizar su cumplimiento. Por su parte, el artículo 1 del Decreto Ley 2465 crea el Servicio Nacional de Menores como un organismo dependiente del Ministerio de Justicia encargado de contribuir a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en el ejercicio de los mismos y a la reinserción social de adolescentes que han infringido la ley penal, de conformidad al artículo 2 de esta ley. A continuación, el precepto dispone de aquello que corresponde específicamente al CENAME, para luego establecer lo que debe entenderse por niño, niña o adolescente y finalmente incluir al CENAME en una determinada categoría como órgano administrativo. 9. Que sin embargo en la acusación no se explica el modo en que la acusada habría dejado esas normas legales y las que emanan de la Convención sin ejecución, y no se especifican sus conductas u omisiones culpables que le harían personalmente responsable del ilícito atribuido, toda vez que solo le atribuyen una supuesta inacción, no detener los innumerables episodios de irregularidades, abusos y fallecimientos de niños, niñas y adolescentes en los centros dependientes del CENAME, lo que es una obligación de resultado material y no jurídico, y no se está en presencia, por tanto, de una falta inexcusable de supervigilancia sobre el servicio. Por lo demás, atendiendo a los precedentes, la causal constitucional de dejar la ley sin ejecución se vincula más bien, en los casos de los ministros de Estado, a la no dictación del respectivo reglamento, cargo este último que no ha sido deducido. 10. Que por lo razonado no se emitirá un pronunciamiento especial sobre el cargo de no haber atendido lo observado en el informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que da cuenta de una serie de falencias y irregularidades detectadas en el centro dependiente del CENAME. No obstante lo cual, corresponde precisar que la defensa presentó un largo listado de instrucciones impartidas por medio de oficio y protocolos, de actividades de supervisión y fiscalización y de iniciativas de ley, correspondiente al periodo que la acusada ha ejercido como ministra. Esa es la lectura del segundo capítulo. Sí, secretario, yo, como estamos haciendo la lectura en este momento, yo quisiera que termináramos de leerlo, como es cortito, sí, y después nos diéramos unos minutos para poder revisarlo más detenidamente, porque yo, por lo menos en el primer punto, creo que hay algunos elementos que debieran ser incorporados, pero que necesito revisarlos con mayor precisión. Correcto. Siga, secretario. Capítulo 3, sobre haber comprometido gravemente el honor de la nación. Incumplimiento de la Convención de Derechos del Niño, de las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas y de otros instrumentos internacionales. Número 11. Que este cargo se funda básicamente en 2 notas incluidas en los sitios electrónicos de 2 medios de comunicación extranjeros y en los planteamientos contenidos en las observaciones finales sobre los informes periódicos 4 y 5 combinados de Chile, realizadas por el Comité de los Derechos del Niño en el mes de octubre de 2015. 12. Que explica la profesora y doctora Miriam Enrique, la causal ha sido mal invocada por su incorrecta interpretación en el tiempo. La causal establecida en el literal B del artículo 52, número 2, no habla de comprometer, sino de haber comprometido, es decir, no sanciona un peligro o potencialidad, sino un resultado ya producido, cuestión que en la práctica no ha acontecido. El uso del tiempo verbal haber comprometido exige la comprobación de un resultado ya producido o que no pueda sino preverse como necesario. La doctrina destaca que el adjetivo gravemente exige la concurrencia de un hecho de suficiente entidad o importancia que amenace o socave la institucionalidad. Esta expresión señala un criterio de proporción lógica para indicar la forma e intensidad del peligro generado por el acto en relación a la temida pérdida del bien que se pretende proteger. Por ello, estima que comprometer gravemente el honor de la nación dice relación con la traición, importando en muchas de sus formas de concretarse un delito descrito y sancionado por la ley penal, aunque sin que sea necesario reunir todos los requisitos que contempla el tipo penal, como se aprecia en el caso del Código Penal, títulos 1 y 2 del libro 2 de Justicia Militar, en la Ley 12.927 de Seguridad Interior del Estado y la Ley 18.134 que determina conductas terroristas y fija su penalidad. 13. Que por honor ha de entenderse el prestigio y buena reputación de la comunidad nacional. En este sentido, Ángela Vivanco, remitiéndose al acta de comisión de estudio de nueva Constitución, indica que el honor es la cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes respecto del prójimo y de nosotros mismos. Lo anterior, predicado respecto de la nación, corresponde
a un prestigio que se ve empañado, desdiciendo los méritos o deprimiendo el espíritu colectivo. 14. Que en cuanto al uso de la expresión comprometer contenida en esta causal, Guterres Martín y René Rivero sostienen que etimológicamente el término comprometer conlleva exponer o poner en riesgo a alguna persona o cosa en una acción o caso aventurado, donde la conducta puede producir un daño efectivo o corresponder más bien a la creación de un peligro. 15. Que por tanto la exigencia de que se comprometa el honor de la nación connota que no solo debe estar en cuestión el prestigio de un gobierno o siquiera del Estado. Es necesario que lo comprometido sea en honor de todo el pueblo. 16. Que a mayor abundamiento el nivel acusatorio no atribuye actos específicos a la acusada que hayan podido comprometer gravemente el honor de la nación. Como explicó el profesor Jaime Baza ante la comisión, comillas, no hay una acción directa de una ministra responsable de una cartera en virtud de la cual tengamos un escenario distinto en el honor de la nación antes y después de la conducta. Aquí hay un estado del diseño institucional que está trazado y en eso esta instancia es muy relevante porque finalmente lo que tenemos que sacar en limpio de esto es qué vamos a hacer con la infancia vulnerable. No existe el supuesto descrédito grave de la estima en que se tiene al pueblo de Chile, ni menos ello ha ocurrido por actuación de la ministra. 17. El haber comprometido gravemente el honor de la nación por la existencia de reproches por organismos internacionales exigiría, como lo destacaron ante la Comisión Informante, los 4 profesores que concurrieron a ella, de una condena de sanciones aplicadas a Chile, cuestión que no se ha verificado. Que el profesor Víctor Manuel Avilés indica que no han existido sanciones aplicadas a Chile, por lo que no se ve cómo puede haber comprometido ni afección al honor de la nación. La profesora Enrique acotó, por su parte, que Chile no ha sido denunciado, mucho menos condenado en sede internacional por los incumplimientos de sus obligaciones internacionales relativas a los derechos del niño y tampoco existe una real potencialidad de que ello ocurra, no habiéndose por ende generado la referida responsabilidad internacional. Que las observaciones o recomendaciones que puede formular un comité o un organismo internacional no constituyen una gran alteración de la institucionalidad, sino, por el contrario, son el curso regular en que se expresan estos órganos para la mejora gradual de un país en el cumplimiento progresivo de la Convención de los Derechos de los Niños. Las observaciones y preocupaciones contenidas en el informe de octubre de 2015 del comité también se advierten respecto a otros países sin perjuicio de las particularidades, complejidad y gravedad de que en cada caso se encuentren. Así puede concluirse, por ejemplo, se observaron los informes de México, Polonia y Portugal, quienes son miembros de la OCDE y poseen un Producto Interno Bruto más o menos semejante a Chile. Sin embargo, no puede sostenerse que tales países hayan perdido su honor. Que no se aprecian reproches de otros estados por el contenido de este informe, de modo que no estamos ante situaciones que comprometen el honor del Estado y menos de la nación, y menos aún puede decirse que el compromiso haya adquirido ribetes de gravedad, tal como los acusadores afirman que estaría sucediendo hoy en Chile. Esos son los 3 capítulos. No, ya. Yo quisiera primero abrir un espacio de dudas respecto de la construcción del informe al secretario. Diputado Cort. Gracias, Presidenta. Un par de planteamientos sobre el capítulo 2, secretario, por su intermedio, Presidenta. Aquí no hay, usted en los 1, 2, 3, en los 4 puntos que usted plantea, a diferencia de los capítulos anteriores, no cita los planteamientos de los profesores que vinieron. Eso conlleva finalmente a quedarse fijado en una acción más administrativa, en tanto el relato de la defensa. Me imagino que es por eso, Presidenta, por su intermedio al secretario. Sí. Esto es una cosa ya opinable. Esto encuentro que haber dejado sin ejecución las leyes es no haber dictado los reglamentos de ejecución de la ley referida. Entonces el punto controversial ya es más nítido. Perfecto. Y se despeja claramente con 2 o 3 considerantes. Ya, perfecto. Sí. No, yo tengo una duda de forma y que tiene que ver con que, bueno, efectivamente, este es el informe jurídico que hace argumentación, ¿cierto?, de cada uno de los puntos o de los capítulos y de las principales razones por las cuales estos fueron desestimados. Yo, secretario, la pregunta que tengo es ¿en qué momento del informe se da cuenta del contexto de análisis que hace esta comisión? Quiero decir, los informantes, las personas los invitados, sus respectivas exposiciones, las exposiciones que hicimos verbalmente cada uno de nosotros también en sus argumentaciones, porque efectivamente hay temas que tienen que ver con
cómo argumentó cada uno de nosotros. Por ejemplo, a mí me parece relevante que el informe contenga, tal y como lo dijo, por ejemplo, el diputado Cort en su momento, que él está de acuerdo con la desestimación del primer y el tercer punto, pero que sin embargo tiene dudas sobre el segundo y que esa es la razón por la cual aprueba finalmente el libelo, ¿no? Que es lo mismo que argumenta el diputado Fuenzalía y que yo entiendo que hoy día traen por escrito una argumentación más contundente respecto de la razón que los llevaría a considerar que el segundo punto podría tener algunos elementos de aceptación. De la misma manera en que finalmente las opiniones que entregamos cada uno de los miembros de la comisión entregan también elementos fuera de lo político, desde lo jurídico, porque todos yo creo que fuimos súper claros, más allá de los pronunciamientos generales que hicimos respecto del fondo, respecto del contexto político general, desde lo jurídico cada uno hizo un pronunciamiento que no está recogido, creo yo, como tal. O sea, si bien están los puntos centrales, no están todos esos elementos. Y lo otro, hay alguna cita, por ejemplo, la de Gutenberg Martínez en el punto 14 respecto de el punto número 3, ¿cierto? Que no sé, o sea, la pregunta es de dónde salen esas citas, si son propias que el secretario las pone a disposición o en alguno de los documentos que se plantearon, en alguna de las exposiciones, porque si es así, no está citado el lugar de donde fue sacado esa cita, digamos, de Gutenberg Martínez, pero yo por lo menos no recuerdo que ninguno de los parlamentarios presentes hayamos hecho cita de alguna declaración de él en el debate. Eso, secretario. Presidenta, como yo les dije al final cuando se sometió a aprobación esta acusación, es que si ustedes en la comisión compartían íntegramente el planteamiento realizado por la defensa, eso escrito de contestación de la acusación, y se me informó que sí, que lo recogían, de manera que yo trabajé solamente el escrito de contestación de la acusación y sobre los antecedentes que ahí se aportaron. Ahora, la construcción de los discursos ya para la sala, esto, como señalé en la primera parte, es un texto base de trabajo de un desarrollo tentativo, de manera que ustedes se pueden apoyar en esta parte jurídica y hacer ustedes un formato distinto desde el punto de vista político, más bien, ¿cierto? De una apreciación de mérito, porque en definitiva ustedes también lo que hacen es una apreciación de mérito, pero que descansa sobre argumentos jurídicos. Yo estoy proporcionando la argumentación jurídica, eso es. Gracias, secretario. ¿Hay alguna otra duda? Diputados. Bueno, propongo que hagamos suspensión de unos 10 minutos para poder revisar cada uno de los puntos y para poder hacer las intervenciones respecto de los elementos que pudieran incorporarse. ¿Sí? ¿Suspendemos? ¿Sí? Diputado Fuenzalía. Presidenta, nosotros con el diputado Cort tenemos una que yo entiendo que tiene, no es parte del informe, pero tiene que anexarse, claro, se tiene que adjuntar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los argumentos del voto de minoría? Ya, entonces, ¿lo podríamos entregar? Sí. Ya. ¿Lo firmamos o no? Sí. Mejor, ya. Le ponemos la huella. Sí. No. La huella. La huella vegetal. Sí. Que no Trabajaste en notaría. Ante ti, ¿o no? ¿Ah? Y al pie de acá. ¿Qué cosa? La firma. No, por final. No, porque tengo aquí entre medio y yo estoy sellando. No, pues así se hace en la hoja, abajo. En la hoja. Presidenta, le hacemos entrega entonces al secretario. Diputado Fuenzalía. Gracias. Ya. Suspendemos por 10 minutos para poder... No. Solamente para terminar de precisar los elementos que se puedan incorporar en relación al informe de mayoría y los informes de minoría. Nosotros tenemos también un documento y tenemos que analizar qué puntos vamos a incorporar de ese elemento respecto de lo que no está recogido en el informe central. Entonces, suspendemos por 10 minutos.
inicio a la sesión nuevamente. Nos quedan solo 10 minutos, así que la idea de lo que hemos ido conversando es que, diputado Cort, es básicamente que el secretario nos va a hacer envío de la totalidad del informe que incorpora lo que se ha leído ahora. La totalidad del informe es incorporando también lo que vimos la sesión anterior, ya que incorpora el contexto del debate de esta comisión, las argumentaciones, un pequeño resumen de lo que fue la acusación, un pequeño resumen de lo que fue la defensa y un pequeño resumen también de cada una de las argumentaciones de votación que tuvo cada uno de los parlamentarios. En relación al informe total que se entregará a la sala, va a ir adjunto la acusación completa, va a ir adjunta la defensa completa y va a ir adjunto cada uno de los documentos que argumentan cada una de las partes de mayoría y minoría en relación a los puntos vinculados al nivel de la acusación. Pero eso va a ir adjunto, no se va a leer ni se va a dar cuenta a la sala por parte de eso. ¿Les parece que esa sea la estructura del informe? Sí, Presidenta, dejo constancia, Presidenta, sí, dejo constancia que yo también, al igual que el diputado Fuenzalía, presenté un documento vía digital que se lo envié por correo al señor secretario para ser agregado para el efecto del registro de una mayor fundamentación del voto de este diputado. Perfecto, ok. ¿Va a ser consignado en el informe? Va a ser consignado en el informe. Entonces, yo lo que vería es que lo que quiera ser incorporado, tengamos hoy día hasta qué hora podría ser, secretario, porque hasta las 3 de la tarde máximo, si hay alguna incorporación más que hacer en relación a las argumentaciones para poder adjuntar al informe, se puede hacer hasta máximo las 3 de la tarde y lo que se leería en la sala, entonces, lo vuelvo a repetir para que quede absolutamente claro y consignado, sería un resumen de la acusación, un resumen de la defensa, la argumentación en general que se acaba de aprobar acá en relación a cada uno de los puntos, ¿cierto?, en torno a lo que nos propone el secretario, que es un análisis absolutamente jurídico, y en cada uno de los puntos de los capítulos vinculado a este informe, o sea, se le va a adjuntar un resumen de las argumentaciones del voto de cada uno de los parlamentarios en la votación general. Ese va a ser el informe que vamos a presentar a la sala. La idea es que ojalá sea un informe lo más sucinto posible dentro de las posibilidades, considerando que son varios los elementos, pero al informe total que se va a poner a disposición de la Cámara de Diputados, que evidentemente cualquiera puede tener acceso en razón de profundizar los argumentos, va a ir adjunto la argumentación de minoría que hacen los dos parlamentarios, Fuenzalía y Cort, y en el caso de que los parlamentarios de votación de mayoría quisieran hacer una argumentación, habíamos trabajado algo en conjunto, pero el diputado Soto ya presentó algo que profundiza su argumentación. Si los otros dos parlamentarios queremos incorporar algo, tenemos que hacerlo de aquí hasta las 3 de la tarde, que ya entiendo que tendría que ser en este caso por separado, independiente de que sea coincidente, ¿no? Quedaríamos con eso, sí, diputado Flores. Independientemente de eso, hay un informe que prepararon nuestros asesores que tiene que ver con un análisis del nivel acusatorio, pero también de la defensa y, en estricto rigor, hacer la comparación de lo que corresponde o no en una acusación constitucional. Yo quisiera que este informe también pudiera ser incorporado. Es que diputado Flores... Y eso tendríamos hasta las 3 de la tarde para hacerlo. Sí. Me parece que los asesores hicieron un buen resumen y además justifican bien. Diputado Flores, ¿le parece que, como bueno, esto lo trabajamos con algunos de nuestros asesores, lo que podemos hacer es terminar de revisarlo, porque creo que hay algunos detalles que mejorar, y lo pudiéramos hacer entrega como complementario antes de las 3 de los 3 parlamentarios o los parlamentarios que quieran suscribir a este documento? ¿Quedamos en eso entonces antes de las 3 de la tarde, diputado Cort? ¿Sí? Los argumentos que podemos esgrimir y que va a resolver, poner en el informe del secretario, va a ser de índole jurídico. Así es. No de índole político. O podemos... No, a ver, la idea es que del argumento que cada uno de nosotros hizo, que incorpora elementos jurídicos, pero también algunos elementos políticos, van a estar puestos como resumen previo a la argumentación de cada uno de los capítulos. Eso, por lo tanto, el informe final... O si quisiéramos agregar algo de aquí hasta las 3 de la tarde, puede ser incluso de carácter político. No, a ver, lo que pasa es que son distintas. Nosotros hicimos una argumentación en términos generales en la votación.
nosotros hicimos una argumentación general en la votación que está en el acta de esta sesión anterior. ¿Ah? Entonces, la idea es que el secretario, en base a esos elementos, pero de lo contrario no alcanzaría a hacerlo, en base a los elementos de la argumentación que cada uno de nosotros hizo, él pueda establecer un resumen que vaya en el informe que va a ser leído en sala, ¿ok? No otra cosa. Lo demás... Exacto. Lo demás que ustedes puedan incorporar en relación a los elementos políticos que se pueda dar por cada uno de los parlamentarios, se incorporará en los discursos personales que cada uno de nosotros va a hacer en la sala, ¿no? Y lo otro, todos los documentos adjuntos que son muy largos, como la acusación, la defensa y lo que se va a incorporar ahora como este documento informe al que hace referencia el diputado Flores, lo que incorporó el diputado Soto y lo que incorporó el diputado Fonsalía y Cort, van a ser adjuntos al total del documento que si alguien quisiera profundizarlo va a poder tener acceso, pero que no va a ser leído en la sala. ¿Se entiende? Ya, de acuerdo. Entonces, como ya hemos cumplido con el objeto de esta sesión, habíamos convocado una sesión el día hoy en la tarde a la 1 de la tarde. Yo quiero proponer que anulemos esa convocatoria, se suspende esa convocatoria ya que hemos cumplido el objeto de esta sesión. ¿Sí? Ya. Entonces, como se anula entonces la de la tarde. Yo, antes de terminar, solamente quiero dar las gracias a todos los parlamentarios que fueron parte de esta comisión. Creo que tuvimos un muy buen trabajo, de muy buena fe respecto de cada uno de los pasos, los procedimientos, en función del objeto concreto que tiene esta comisión para lo que fuimos mandatados. Y como presidenta quiero agradecer la confianza que fue entregada por los parlamentarios que componemos esta comisión, de forma aleatoria, porque así fuimos electos, ¿cierto? En relación al trabajo que hemos hecho, agradecerle al equipo al secretario y a su equipo, a la biblioteca de la Cámara, a los asesores y a todos quienes estuvieron siendo parte de este trabajo, que fue en muy corto plazo, fue muy intenso, pero que nos va a permitir entregar un informe sólido, completo y serio a la sala de la Cámara de Diputados. Diputado Flores. Presidenta, solo a manera de remachar un punto. Yo creo que todas las exposiciones, sean las que nos entregaron los invitados por parte de la parte acusatoria, como de la defensa y como los que nosotros mismos invitamos, se refirieron a cuestiones estrictamente jurídicas, de tal manera de que tanto el resumen que nos presenta el secretario como lo que nosotros pedimos al asesor está referido a cuestiones jurídicas. A raíz de lo que plantea el colega Cort, yo quisiera insistir en lo que ya se dijo, que los comentarios políticos o los cuestionamientos políticos se pudieran dejar por separado de lo que significa hacer modificaciones o propuestas de modificación a los informes ya establecidos y dejarlos para mañana en las exposiciones de cada uno de los parlamentarios, porque si no, no estaríamos comparando peras con peras ni manzanas con manzanas, vamos a entrar a confundir. Ya suficientemente confundida ha estado la parte acusatoria en un nivel acusatorio que mezcla la parte política con la parte jurídica de una manera, a mi modo de ver, extremadamente compleja y confusa. Tengo que prorrogar por dos minutos, porque son las 11:28, necesitamos a las 11:30 terminar para que pueda entregar la opinión el diputado Soto. Presidenta, solo, dado que estamos terminando el trabajo de esta comisión, valorar la presencia y también la participación de todos los parlamentarios y de usted también, Presidenta, en una gestión y en un funcionamiento que siempre dio garantía a todas las partes involucradas, acusadores, acusados, recibió a gran cantidad de expertos propuestos por las partes, sin ninguna limitación. También se hizo un diálogo franco, abierto y completo, sin restricciones. Todos sentimos que fue un espacio adecuado y sobre todo fue un espacio ordenado en función también de lo que es este instrumento. Yo creo que todos hicimos un esfuerzo, más allá de nuestras posturas políticas sobre estos temas generales, un esfuerzo en concentrarnos en la tarea que nos asigna la Constitución y las leyes, que es muy determinada, y yo creo que tanto oficialismo como oposición y también los acusadores y acusados somos muy respetuosos de nuestra institucionalidad y cumplimos un rol estrictamente encuadrado dentro de lo que la institucionalidad nos pedía. Así que yo valorar ese aspecto porque eso habla bien de la responsabilidad que tenemos institucional como parlamentarios, más allá de nuestras legítimas diferencias que son por todos conocidas. Agradecer su disposición permanente y la de todos los parlamentarios a poder cumplir esta tarea y por supuesto también el equipo que nos sirvió de apoyo de la corporación. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Soto. Diputado Cort.
Bueno, Presidenta, me sumo y quiero ser muy sincero en las palabras, que no nos equivocamos al darle unanimidad. Al contrario, usted siempre dio las garantías de que se pudiera manifestar y plantear todos los puntos de vista legítimos por lo demás. Y en ese sentido reconocer a los 4 otros colegas en su nombre, al diputado Fuenzalía, al diputado Soto y al diputado Flores, de que, y me voy con la tranquilidad que más allá de la votación que tengamos, en disidencia o no, me voy con la tranquilidad de que efectivamente realizamos un buen trabajo, hicimos un buen fiato, todos nos tomamos con mucha seriedad lo que significa esto, y en ese sentido reconocer en su nombre también al trabajo de Roberto, el secretario, y en él a su equipo también, así como la Biblioteca del Congreso Nacional. Eso, Presidente. Okay. Muchas gracias, diputado Cort. Entonces, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta.